Hola mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. En esta nueva oportunidad llego con la sexta lección del curso virtual en programación en Arduino con Tinkercad, donde hablaremos sobre la interconexión analógica de placas. Esto quiere decir que vamos a hacer un circuito o un arreglo en el cual vamos a tener más de una placa Arduino 1 que se va a comunicar por el puerto serial. Para ello también vamos a generar un circuito en el cual vamos a filtrar una señal analógica con un filtro paso bajo. Sin más preámbulos, empecemos. Voy entonces aquí a entrar al perfil de Tinkercad de Globus Biogestión, donde tengo este que denominé filtro paso bajo entre dos Arduinos. Y a continuación, para este tutorial, te voy a explicar tanto el esquemático o la conexión como el funcionamiento de la programación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener una placa Arduino 1 aquí a la izquierda, que esta se va a denominar la placa esclava, es decir, esta va a depender de la otra placa. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de esta placa? Traer de este generador de señales que puse acá, que pues lo vamos a modificar. ¿Por qué? Porque en Tinkercad sucede que el generador de señales genera una señal limpia. Entonces, para hacer precisamente la simulación del filtrado con paso bajo, pues necesitaba una señal que tuviera un ruido aleatorio. Entonces, este generador de señales que va a ir conectado por aquí al negativo a la protoboard y por aquí al positivo a un condensador cerámico es el que va a empezar con una señal sinusoidal. Vamos a hacer un zoom por acá y voy a empezarte a explicarlo de aquí abajo. Luego, llegando del generador de señales, tenemos entonces, como te indicaba, este capacitor cerámico. ¿Por qué se necesita para esta conexión capacitor cerámico? Porque como estamos manejando una onda que puede ser analógica, que tiene dos polaridades, que puede tener un más y un menos, entonces si ponemos un electrolítico que ya está polarizado, puede presentar corto precisamente porque en el ciclo negativo se va a decir que la polaridad del capacitor está invertida. Por otra parte, el capacitor cerámico pues no tiene polaridad, entonces no nos va a presentar ningún inconveniente. Acá yo lo puse de 100 nanofaradios. Esto va a ir acompañado de dos resistencias, cada una de 10 kilo ohms, en donde vamos a hacer un divisor de voltaje precisamente para ir acomodando los voltajes a unos niveles, a unas amplitudes que sean fácilmente legibles para la placa Arduino 1 esclava. Entonces, si te das cuenta de acá del positivo del generador de señales, entra aquí a la terminal 1 del capacitor cerámico y luego de la terminal 2, entonces vamos a mandar por aquí la conexión hasta el puerto analógico 0 del Arduino 1, que ya te voy a decir cuál vendría a ser el pin. Es decir, que aquí entonces ya tendríamos un analog input, tendríamos una señal analógica de entrada. Por otra parte, en este esquemático, pues siempre recuerda alimentar la protoboard desde la placa Arduino 1. Aquí en Tinkercad, este sería, pues, por decirlo así, la fuente de energía. Entonces, vamos a mandarle desde la de 5 voltios a la protoboard y vamos a conectar también a tierra. Esta conexión que tenemos aquí a la derecha específicamente es para unir los dos segmentos de la protoboard para que ambas caras, ambos segmentos queden cargados con más y con menos. Por ahora, entonces este sería el circuito de generación de señal. Aquí vamos a implementar un código que ya te voy a mostrar que le va a agregar un ruido aleatorio a la señal sinusoidal del generador de señales y entonces ahora vamos a hacer la conexión entre dos placas Arduino. Resulta que hay un protocolo que comunica las dos placas Arduino por el puerto serial. Ello en la placa Arduino 1, si estás utilizando otra placa, por ejemplo, que no estuvieras en Tinkercad o algo por el estilo, tienes que buscar cuáles son los puertos para el protocolo I2C. Entonces, la idea es que nosotros vamos a comunicar A4 desde una placa con A4 de la otra y A5 desde una placa
con el A5 desde la segunda placa. Entonces ya te había indicado que esta que está a la izquierda es la esclava y esta que está a la derecha es la maestra. En la placa maestra de Arduino no vamos a conectar a protoboard porque todo lo vamos a manejar por puerto serial, entonces no es necesario. Lo que vamos a hacer es que esta segunda placa va a ser el filtro activo que vamos a emplear para hacer una limpieza de señal analógica y lo vamos a hacer por un método de promediado que es el EMA, que es precisamente como una media móvil que vamos a utilizar pues para pasar las frecuencias bajas, es decir, que el filtro paso bajo lo que va a hacer es del ruido aleatorio eliminar lo que tiene las frecuencias más elevadas. Vamos a iniciar la simulación y entonces ahora sí vamos a empezar a revisar el código. Primero voy a poner la de la placa número 1, que en este caso sería la placa de la izquierda o la placa esclava. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que importar? Primeramente, es necesario poner la sentencia include wire.h, que es para importar la librería que nos va a permitir hacer el protocolo de conexión desde los puertos seriales, o más bien entre los puertos seriales de estas dos placas Arduino Uno. También se pone una función define onda 14. Esa onda 14 viene a ser la señal de entrada que aquí la estamos trayendo hacia el puerto analógico 0, que vendría a ser el pin 14. Luego vamos para el void setup, que como hemos visto en los tutoriales anteriores, es todo lo que tiene que ver con la función de la preparación de los pines. Primero vamos a poner el serial.begin para que nos comunique al monitor en serie a 500.000 baudios. ¿Por qué lo estamos poniendo con una transferencia de datos tan elevada? Porque como nosotros estamos generando una señal que tiene ruido, la idea es que la podamos dibujar en tiempo real con una alta precisión. Entonces, para eso vamos a requerir una comunicación o una transferencia en muchos bits por segundo. Entonces, tenemos que aumentar por eso el valor de los baudios. Acá vamos a darle el wire.begin, que esta sentencia, esta sintaxis como tal, viene de la librería wire.h. Entonces, esto es lo que le va a dar a esta placa el ID como esclavo. Es decir, que este esclavo va a tener un ID igual a 2. Otra sintaxis que viene de la misma librería es el wire.onRequest, request event, que es el evento que vamos a especificar en esta función personalizada de aquí abajo. Dice void request event es igual a int sensor value, que es el analog read del pin número 14. O sea, aquí lo que estamos es trayendo la señal analógica del generador de señales que la tenemos como una señal sinusoidal. Ahora lo que voy es a generar un ruido aleatorio, para lo cual especifique esta función como randomize, que es un entero, que vamos a decir que es una función random entre 0 y 30, o sea, el límite inferior del random es 0 y el límite superior es 30. Ya te voy a explicar por qué no lo puse de menos 30 a 30, y eso tiene que ver con la interconexión entre los dos Arduinos por el puerto serial. Más abajo entonces tenemos la señal con valores positivos únicamente, entonces estamos dando un serial.println del sensor value, que es lo que viene del generador de señales, más el randomize más 10. ¿Por qué puse 10? Estoy eliminando las frecuencias negativas. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Ya te vas a dar más cuenta más adelante que para conectar una placa Arduino Uno con la otra, el protocolo del Wire, que vendría a ser esta librería, el wire.h, lo que hace es transmitir por bytes. Entonces decimos que los bytes son números que van entre 0 y 255, donde no caben los números negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos una señal bipolar negativa, cuando la transmitamos de serial a serial por bytes, entonces los valores negativos me los va a tomar como valores muy cercanos a 255, entonces no va a respetar la forma de la señal sinusoidal. Por eso se está haciendo. Y acá, entonces, en el wire write, sensor value más randomize más 10, que también quedaría positivo, es ya para enviar un bit a la otra placa. O sea, primero se imprime en el monitor en serie de esta placa y después se envía a la placa maestra. En el monitor en serie, entonces lo que vamos a ir viendo es estos valores, que serían los de la onda analógica positiva. Y acá entonces veríamos ya la señal cómo quedaría con el ruido.
Date cuenta que con la función randomize lo que estamos haciendo es del generador de señales que supuestamente es una onda analógica. Ven, nos vamos a ir por acá en el esquema a mirar qué características tiene. Una onda analógica sinusoidal de 1 hercio y una amplitud de 10 milivolts sin desfase, o sea, no estamos manejando aquí ángulos, por eso aquí estaría de 0 volts. Y lo estamos convirtiendo en una señal con ruido. Esta es la señal que nosotros vamos a filtrar. Entonces, ahora nos vamos a ir acá a la segunda placa Arduino, que vendría a ser la del filtro paso bajo y que vendría a ser al mismo tiempo en este circuito la placa maestra. Cuando le doy clic acá, date cuenta que la señal ya está quedando depurada, se le está quitando el ruido. Acá estamos haciendo el promediado del monitor en serie, entonces ya puedes contrastar lo que sería la señal que está entrando a esta segunda placa con la señal que está saliendo aquí en el puerto serial después del filtrado paso bajo. Estamos eliminando precisamente esas líneas de alta frecuencia para que nos dé una señal ya más parecida a una señal sinusoidal sin ruido. Nuevamente te voy a poner la placa Arduino esclava. Mira cómo se veía el ruido. Había, digamos, señales a distintas frecuencias. En cambio, en la 2, entonces ya tenemos una señal más limpia. Esto es más o menos lo que se hace para la medición de biopotenciales, como entre electroencefalogramas y electrocardiogramas. Pero entonces ahora concentrémonos, voy a cerrar el monitor en serie ya que viste cuál es el resultado y miremos el código. El código de la placa maestra es un poco más sencillo. Dice, inclúyame también la librería wire.h, es indispensable esto, y date cuenta que acá en la definición de los pines, yo no estoy teniendo que definir el A4 y A5 de entrada del protocolo I2C, que era lo que yo te decía por acá. Entonces, acá lo que vamos es a crear dos funciones, que es el int, es un entero, que es ADC filtrado, que vendría a ser la señal filtrada, que va a empezar desde un valor de 0, ese sería el default. Vamos a traer también otra función que es la int ADC row, que vendría a ser la señal base, o sea, esta es ya la filtrada, la que ya da el paso bajo, y esta sería la señal base que viene desde la otra placa Arduino, que también va a tener un valor default de 0. Y acá entonces vamos a definir un alfa de 0.05. Este valor alfa es clave en las funciones que se van a trabajar abajo, donde vamos a decir que si el alfa es de 1, quiere decir que no se aplica filtro, es decir, que el valor que está entrando row sería igual a filtrado y 0 es totalmente filtrado. Pero entonces con un valor de 0, ¿qué va a pasar? Pues que la señal prácticamente va a desaparecer. Entonces, pues eso no es lo que queremos, va a ser tan estricto el filtro que toda la señal va a desaparecer. Abajo vamos a tener ya la configuración de los pines, que sería el void setup, donde entonces vamos a tener wire.begin, que esto depende de la librería wire.h, que es la conexión al bus I2C, o sea que aquí estamos fijando esta conexión doble de pines A4 a 5 de puerto serial a puerto serial, y aquí este sería el punto begin, si lo vamos a poner simplemente a 9600 baudios, que es como el valor que se utiliza comúnmente, puesto que ya la lectura más compleja la está realizando la placa Arduino esclava. Ahora sí nos vamos al void loop, donde en este void loop entonces tenemos un wire.requestFrom, entonces estamos diciendo que vamos a pedirle un byte al esclavo que tiene un ID de 2, entonces eso era lo que nosotros veíamos acá, que decíamos que el wire.begin tenía un ID de 2, entonces eso es lo que se está trayendo. A mí se me había olvidado decirte que acá el void loop simplemente es un delay en la señal, no estamos manejando más en el void loop, todo va a depender del void request event. Entonces ahora nos vamos aquí y estamos diciendo por ese ID tráigame un byte al esclavo. Entonces aquí era cuando te indicaba que hice intentos con una onda analógica bipolar con valores positivos y negativos y entonces me estaba trayendo problemas. Ahora, ¿qué me está diciendo el void loop? Dice que el ADC row, o sea, la señal que está trayendo desde la primera placa Arduino, la que tiene ruido, se va a traer con el comando wire.read, porque en la otra teníamos era un wire.write, o sea, estamos escribiendo, acá la estamos leyendo. Y vamos a decir que el ADC filtrado, o sea, que la señal que ya está filtrada, va a ser igual al valor alfa por la señal en bruto
más uno menos alfa por el valor de la señal filtrada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí estamos haciendo el promediado EMA para que nos arroje el filtro paso bajo. Luego decimos que en el serial imprima en líneas hacia abajo el ADC filtrado y que nos muestre un delay igual de 30 que teníamos en el void loop del otro, para que entre los dos delays no me genere ningún retraso de señal, que es como cuando pasa que tú tienes dos televisores en una misma casa, y entonces la señal llega primero a un televisor que a otro, entonces le estamos poniendo exactamente el mismo delay. Con esto, entonces doy por terminada esta lección. Recuerda que si tienes alguna inquietud adicional, puedes comunicarte conmigo en la caja de mensajes que pronto te contestaré. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo. Hazlo en este mismo instante porque yo te presento acá en el canal temas de ciencia, tecnología, superación personal, etcétera. Todo de vanguardia. Y pues si estás haciendo el curso a través de las aulas de Globus Biogestión, puedes comunicarte por el inbox, por la mensajería interna. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.